Gloria a Dios. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, toda la alabanza, toda la adoración es para ti en esta hermosa noche, Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Santo y poderoso eres Jehová. Te adoramos, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Aleluya. En esta hermosa noche, Señor, aleluya, presentamos delante de ti esta palabra, Señor, que vamos a estar trayendo palabras, Señor, de estudio bíblico, para que podamos seguir adquiriendo cada día más conocimiento acerca de esta tu palabra, Señor, aleluya. Purifícate, Señor, en cada vida, en cada hermano, en cada corazón que estará junto a nosotros, escuchando este poderoso mensaje, este estudio bíblico de tu palabra, Señor. Pidiendo, Padre, que sea usted tocando las vidas, viviendo los corazones, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ir esperando, gloria a Dios, que se sigan conectando en esta hermosa noche todos aquellos hermanos y hermanas que estén interesados en estudiar la poderosa palabra del Señor. Estamos aquí en este su programa, sumergidos en su palabra, del ministerio Mujer Levántate, Gloria al Señor, que es dirigido, este ministerio es dirigido por mi esposa, la hermana Vanessa Flores, Gloria a Jesús, que es la presidenta y fundadora del ministerio, juntamente con su amiga y hermana, la vicepresidenta hermana Brenda Rivera, Gloria al Señor, y este es su servidor, el hermano Santito Solís, el cual pues estamos aquí transmitiendo este programa en la noche de hoy, titulado Sumergidos en su palabra, con la intención de traer estudios bíblicos, traer enseñanza de la palabra básica, para que todos aquellos hermanos que, para beneficio, amén, de los hermanos que, muchos de los hermanos que están comenzando en los caminos del Señor, no hayan tenido tanto contacto con la Biblia, con las Escrituras, pues le vamos a ir enseñando poco a poco. Solamente tomaremos unos 30 minutos, lo máximo 40, para traer lo básico de las enseñanzas de la palabra del Señor. Y vamos a comenzar en esta noche con la introducción a los evangelios. La introducción a los evangelios, y vamos a utilizar en esta noche el evangelio de Mateo. Vamos a estar escudriñando el evangelio según San Mateo. Gloria al nombre de Jesús. Ya pronto, en breve, vamos a estar orando, vamos a orar para así dar comienzo. Vamos a dar 2 minutitos más para que se sigan añadiendo aquellas personas que deseen estudiar la palabra del Señor con nosotros. Gloria a Jesús. Le vamos a estar dando la oportunidad a ustedes para que de esa manera usted esté con nosotros en esta gloriosa bendición de escuchar, gloria a Jesús, el estudio de la palabra del Señor. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Así que usted dele like, compártalo con algún hermano, algún amigo, gloria al Señor, que desee estudiar de la palabra del Señor, gloria a Jesús, y de esa forma pues se sigan uniendo los hermanos. Amén. Dios bendiga a la hermana Kenia Soriano, de la iglesia, gloria a Jesús,
divino maestro que pastorea a nuestro pastor y amigo Alfredo Rosado, su esposa Giovanni Morales, gloria al Señor. Un saludo bien fraternal a nuestra hermana Kenia, a quien amamos con todo nuestro corazón, aleluya. Gloria a Jesús. Quédese ahí con nosotros, que ya prontito, en unos minutos, vamos a estar comenzando el estudio bíblico acerca de los evangelios y utilizando como base el evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a comenzar primero haciendo, Dios te bendiga, Lisbeth, bendiga mucho, gloria al Señor. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Mi hermana Kenia también. Vamos a hacer una oración, gloria a Jesús, para dar comienzo a esta palabra que vamos a estar estudiando acerca de los evangelios, gloria a Jesús, y vamos a traer y a dar comienzo a este programa, sumergidos en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti porque es tuya, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en esta hermosa noche, que sea usted, Señor, dándonos la sabiduría, dándonos la palabra de edificación para tu pueblo, para todos aquellos hermanos y hermanas que se conecten, ya sea ahora en el vivo o ya sea luego cuando vean el video, Señor, que será grabado. Padre, que sea usted dándole la sabiduría, el entendimiento a cada uno de nosotros, para que podamos recibir esta palabra y esta enseñanza pueda ser plantada en nuestros corazones, de tal forma que nosotros podamos compartirla con aquellos que la necesiten y pueda ser de bendición, y que muchas almas que no te conocen puedan conocerte y puedan aceptarte a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado, Padre amado. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro amado Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de la palabra del Señor, de los evangelios, donde vamos a estar trayendo la información bíblica de los evangelios, del propósito de los evangelios, que es la predicación de la palabra, es la base fundamental de la palabra del Señor, porque el evangelio es la predicación de Cristo, hablar de Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es el Salvador, que es nuestro Redentor, que es nuestro libertador, alabado sea el Señor. Y de Él es que hablan los evangelios, de Jesucristo. Porque cada uno de los que escribieron los evangelios, cuando usted busca la Biblia, se va a darle cuenta, aquellos que por primera vez, porque hay gente con quien yo he tenido conversaciones, que hay personas que ni tan siquiera han tenido la oportunidad de abrir una Biblia. Mire qué cosa tremenda. Hay personas que nunca en su vida han tenido una Biblia ni la han abierto. Pues entonces, este programa está hecho para eso, que se titula Sumergidos en su palabra, para que toda aquella persona que tenga el deseo, que tenga en su corazón el querer aprender de la palabra, el querer conocer lo que dice la Biblia, pues este programa está hecho para usted, para aquella persona que tiene hambre y sed de escuchar de la palabra del Señor y de aprender de ella. Entonces vamos a comenzar con lo básico, que cuando usted lee la Biblia o comienza a leer la Biblia y la abre, se va a dar de cuenta que la Biblia tiene dos partes. Tiene lo que se conoce como el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento donde nosotros vamos a comenzar este primer estudio bíblico de Sumergido en su palabra, donde ahí es donde se encuentra, ahí es donde están los evangelios. Y los evangelios son los primeros 4 libros que comienza el Nuevo Testamento, que son escritos por los nombres que aparecen
como que son los nombres del libro, que son Mateo, que es el que vamos a comenzar hoy. Mateo es el primer evangelio, el segundo es Marcos, el tercero es Lucas y el cuarto es Juan. Pero yo quiero comenzar leyendo una parte del evangelio de según San Juan, porque estos 4 evangelistas, así como se le conoce, Mateo fue discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. Marcos fue discípulo de Pedro y era sobrino de un maestro de la palabra que aparece en el libro de los Hechos llamado Bernabé. Lucas fue un discípulo y un acompañante de misiones del apóstol Pablo. Y Juan, pues como nosotros sabemos, fue discípulo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron estos evangelios bajo la guía del Espíritu Santo, y ellos seleccionaron ciertos incidentes, ciertos milagros, ciertos testimonios y enseñanzas que demuestran, como usted la lee, demuestran la realidad de la revelación de Dios en Cristo. Y todo esto sin agotar el material. ¿Por qué decimos sin agotar el material? Porque vamos a leer lo que el apóstol Juan escribió en su evangelio, de cuál fue el propósito por el cual él escribió el evangelio de Juan. Y eso está en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, versos 30 y 31. Escuche bien, con mucho detenimiento, lo que voy a leer, para que usted vea cómo estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer ciertos testimonios, ciertas experiencias que son las que marcan para que en la predicación de estos evangelios fuese y siga siendo eficaz como lo ha sido hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga mucho, hermana Katy Medina. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Amén. Mire cómo dice el evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, hablando del propósito de este libro. Dice: hizo además Jesús, hablando después de todo, ya culminando de todas las cosas que él habló acerca de Jesús y de los acontecimientos que él desarrolló durante toda la escritura de su libro. Él dijo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire ese detalle. Él está diciendo: hizo Jesús muchas otras señales, muchas que no aparecen registradas en el evangelio de Juan que él escribió, delante de sus discípulos. O sea, que hubieron testigos que estuvieron ahí presentes en todas esas señales que él no pudo escribir. Y sigue diciendo: pero estas, las que él escribió, estas se han escrito con el propósito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el propósito. Hubieron muchas otras cosas que Jesús hizo, pero no pudieron ser todas registradas. Y mira cómo él dice más adelante en ese mismo evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25, dice la palabra del Señor: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Mire esto con detalle: las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que si se hubieran escrito todas las cosas, las muchas cosas que hizo Jesús en esos 3 años y medio de ministerio, los cuales los discípulos, incluyendo a Mateo y Juan, andaron con Jesús y vieron todas esas señales y todos esos prodigios y todos esos testimonios,
Dice Juan que si se hubieran escrito una por una, no cabrían los libros, no daría abasto los libros, porque no caberían de tantas y tantas cosas que Jesús hizo. Poderoso, amén. Por eso es notable, y por eso es la precisión por la cual nosotros queremos traer este estudio bíblico, para que veamos que todo lo que se ha escrito en la palabra del Señor ha sido con toda la precisión, con certeza, con seguridad, siendo guiado por el Espíritu Santo, para que esas cosas que están ahí escritas sirvan y sean de grande bendición para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos la oportunidad de conocerla, porque estos 4 evangelistas, Mateo, si usted quiere escribirlo, escríbalo, para que luego lo siga poco a poco en este estudio bíblico, porque aquí solamente vamos a estar hasta las 8:15, ¿verdad? No vamos a tomar mucho tiempo, pero estos poquitos tiempos y estos puntos básicos que le van a ayudar para usted poder entender cuando entre profundamente a leer la palabra del Señor, lo cual yo le sugiero, ¿verdad? Y le doy el consejo de que usted comience a leer, y si va a comenzar a leer la Biblia, comience a leerla desde los evangelios, específicamente empezando con Mateo, con el evangelio según San Mateo, porque estos 4 evangelistas que le acabo de mencionar, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios. Dios le bendiga, hermana Marina Fortunato, Dios le bendiga mucho, qué bueno, está con nosotros, nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros en este su programa, sumergidos en la palabra. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Básico: 4 evangelios, 4 hombres de Dios que bajo la inspiración del Espíritu Santo, wow, desde Argentina, qué bueno, Dios bendiga a ese país de Argentina, gloria al Señor, oramos por ellos, amén. Acá estamos desde Puerto Rico, unidos en el mismo sentido, en el mismo espíritu, estudiando la palabra del Señor. Y estos 4 siervos de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo voy a estar repitiendo para que se le grabe. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en ese mismo orden. Estos 4 hombres de Dios, en sus escritos, guiados por el Espíritu Santo, ellos describen la pasión, la muerte expiatoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con gran lujo de detalles, porque es esa palabra, es esa enseñanza, la base fundamental de este evangelio, el cual nosotros conocemos. De ahí es que viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia, la obra que hizo Cristo, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día para estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la esencia misma del evangelio. Cristo es el fundamento del evangelio, y por el hecho de presentar a la persona y la obra de Jesucristo, quien, como le dije, es el fundamento del evangelio, estos cortos escritos de estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron llamados así los evangelios por los cristianos del primer siglo. Por eso es que se le conoce los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, lo que estaban escribiendo estos 4 hombres de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaban escribiendo acerca del evangelio, lo cual es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál era esa buena nueva? Que Cristo Jesús había venido a este mundo para salvar la humanidad. Entregó su vida
en aquella cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y tal y como nos lo prometió, nos dejó la persona del Espíritu Santo, el cual es nuestro consolador y es nuestro maestro, para que nos enseñe todas aquellas cosas que están escritas, inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es el propósito de escribir el Evangelio de Jesucristo y detallar la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual fue lo que hicieron estos 4 hombres de Dios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios le bendiga, hermana Azucena. Dios le bendiga mucho, amén. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros aquí estudiando la palabra del Señor, sumergidos en su palabra. Y el mismo Señor Jesucristo, y lo vamos a estar viendo ya pronto, ¿verdad?, cuando entremos a leer un pedacito de este Evangelio de según San Mateo. El mismo Señor, Él mismo decía y Él mismo insistía en que su mensaje, el mensaje que Jesús predicó en esos 3 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, que su mensaje venía de arriba, del cielo, dado por el Padre, y que solamente pudo traerse a esta tierra por medio de Él, porque Él había recibido esa orden de parte del Padre. Gloria al Señor. Entonces vemos que Jesucristo, en su vida y en el comienzo de cómo Él desarrolla su ministerio, Él comienza a predicar y comienza a decirle a todas las personas que como Él era un mensajero de Dios, Él le estaba diciendo a todo el mundo que el reino de los cielos se había acercado. Gloria al Señor. Por lo tanto, esa predicación del Evangelio, nosotros tenemos que entender esta palabra, que esta palabra de Evangelio es la obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de toda la humanidad, específicamente de aquellos que quieren ser salvos, porque Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Él vino a salvar a toda la humanidad, pero es necesario entender que aunque Él vino a salvar a toda la humanidad, no toda la humanidad lo recibe. No toda la humanidad abre su corazón a aceptar la predicación del Evangelio. Por eso es necesario que nosotros conozcamos y entendamos bien, con toda claridad, lo que nos dice la palabra del Señor, para que nosotros no seamos engañados por las ideologías de otras personas que nos quieran hablar de Jesús, porque mucha gente tiene diferentes conceptos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que Él fue un profeta. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho, hermana Aida. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Hay personas que piensan que Jesús era simplemente un profeta, un hombre con un poder especial, que sanaba enfermos, que tenía compasión por la gente que estaba en necesidad. Pero realmente, aunque haya personas que tengan diferentes formas de pensamiento e ideologías acerca de Jesús, la realidad es que nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ha dejado el Señor, que nos ha dejado el Espíritu Santo, bajo esa inspiración que le dio a estos hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que nosotros verdaderamente conozcamos quién es, quién fue y quién es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y especialmente cuál fue su predicación, la predicación del Evangelio, y de qué se trata,
y cuál es el verdadero mensaje que encierra esta palabra que está escrita en estos santos evangelios. Comienza el evangelio de Mateo, cuando usted lo lee en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que comienza con una genealogía. La genealogía, pues hay alguna gente cuando se empieza a hablar de la genealogía y usted comienza a leer, que comienza a hablar de que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob a Judá y a sus hermanos, pero hay personas que dicen que eso pues, lo encuentran aburrido. Para nosotros quizás sea aburrido porque nosotros no estamos acostumbrados a estar pendientes a la genealogía y de qué raíz o de qué linaje vino tal persona. Pero para los judíos las genealogías son bien importantes. Es por eso que Mateo, siendo judío, porque Mateo era judío, pero Mateo, aunque era judío, tenía una profesión que era trabajando con el imperio romano, porque Mateo era recaudador de impuestos para el gobierno romano. Entonces que Mateo, siendo judío, trabajaba para el gobierno romano, y esto hacía que Mateo fuese odiado por su propia gente, porque él le cobraba impuestos a su propia gente para entregar el dinero de su propia gente al gobierno romano, que era el gobierno opresor, era el gobierno que los tenía a ellos esclavizados. Y por tener ese trabajo, pues Mateo era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho dinero. Por lo tanto, al Mateo recibir el llamado de Jesús cuando estaba sentado en la mesa recogiendo y cobrando los impuestos de la gente, haciendo su trabajo como recaudador de impuestos, Jesús lo llama y le dice: sígueme. Y la Biblia dice que él, dejando todo eso, dejando su trabajo, dejando las mesas, se fue y siguió a Jesús para convertirse en su discípulo y luego convertirse en el apóstol que fue para predicar el evangelio, tal y como lo tiene allí escrito, lo cual él recibió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero Mateo, siendo judío, pues él escribe y se dirige su evangelio para los judíos. Dios te bendiga, Manatami, Dios te bendiga mucho, qué bueno, de nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos, déjame decirle, mi esposa y yo pertenecemos a la iglesia AIC, Templo Pentecostal AIC de Valencia, en Bayamón, Puerto Rico, y nuestros pastores son nuestro pastor Misael Torres y la pastora Jocelyn Pérez. Amén. Y Mateo, por ser judío, pues dirige su escrito, su evangelio, hacia los judíos. Por lo tanto, como él dirige su evangelio hacia los judíos, pues él, conociendo que a los judíos le es bien importante lo que es la genealogía para saber de dónde provenía nuestro Señor Jesucristo, pues él saca su tiempo para traer desde el comienzo de la genealogía. Él comienza hablando, comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y comienza a traer desde Abraham hasta el final, quien era el padre y esposo de María, la madre de Jesús, del nacimiento de Jesucristo, de cómo sucedió el nacimiento de Jesucristo. Y de esa manera comienza a explicar Mateo cómo fue que sucedieron las cosas, gloria a Jesús, desde el comienzo del nacimiento de Jesucristo. Y mira cómo lo describe el nacimiento de Jesús, que está en el capítulo 1, verso 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen,
Mire ese detalle. Antes que se juntase, ¿qué estaba diciendo? Que todavía no había tenido ninguna relación. José no había tenido relaciones íntimas con María. Y antes que se juntase, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vamos a ver un detalle bien importante, porque había una profecía bíblica que decía que el Mesías habría de nacer de una virgen, y esto iba a ser milagroso. Lo podemos buscar, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, si me está siguiendo con su Biblia, en el libro de Isaías. Eso está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, gloria al Señor. Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a leer ahí. Isaías 7, 14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está hablando de Dios, de Jehová. El Señor mismo os dará señal. Una señal es un milagro. Y le dice: he aquí que la Virgen concebirá. Eso es un milagro. Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Gloria al Señor. Quiere decir que ya desde ahí, Dios te bendiga, hermana Mayra, es bueno que estás ahí. Ya desde ahí estaba anunciando que una virgen concebiría. Y eso le sucedió a María. Y como ya José estaba desposado con María, o sea que ya habían hecho el pacto, pero todavía no habían consumado el matrimonio, de tener intimidad. Por lo tanto, al José darse cuenta de lo que había sucedido, pues pensó dejarla secretamente, pero entonces vino la intervención de Dios. Y en el verso 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está el nacimiento virginal de Cristo, lo cual es un milagro, dando a entender de que Él era y es el verdadero Mesías. Y esto era importante para los judíos, porque de esa manera ellos podían tener la certeza, a través de la palabra del Señor y del conocimiento del Evangelio que estaba escribiendo Mateo, de que Jesús tenía toda la evidencia de que Él verdaderamente era el Mesías prometido, era el Hijo del Dios viviente, alabado sea el Señor. Y entonces sigue presentando el libro de Mateo en el segundo capítulo lo que se le conoce como la visita de los magos, y detalla bien claramente que cuando Jesús nació, el lugar donde Jesús nació fue en Belén de Judea, y Él nació en los días del rey Herodes. Todo esto estaba bien orquestado, bien preparado en el plan perfecto de nuestro Dios, porque Dios no improvisa, ni como dicen por ahí que la gente que se saca de la manga. No, ya Dios tiene todo preparado tal en su tiempo y en su plan perfecto, gloria al Señor. Por eso es que nosotros tenemos nuestra confianza plenamente puesta en nuestro Señor, porque nada a Él lo sorprende.
Todo está en ese plan de Dios y solamente lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en su soberana y perfecta voluntad, porque todo obra para bien para aquellos que amamos y estamos dentro del propósito del Señor. Entonces, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, le llaman reyes, pero por ahí la tradición dice reyes, pero no eran reyes, eran magos. Y venían del oriente, dice la Biblia. Eso lo escribió Mateo capítulo 2. Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos estaban buscando a Jesús, el niño, el bebé que había nacido, que ellos entendían que era ese el rey de los judíos que había nacido. Esto consternó y trastornó todo el reino de Herodes y toda Jerusalén con él, pues decían, para ellos no había nacido ningún rey. Pero como estos hombres, gloria a Jesús, estos hombres habían preparado su corazón en indagar, en investigar, y dieron con la estrella, tal y como lo dice la Biblia, dieron con la estrella que los guiaba para llegar al lugar donde había nacido el Mesías prometido. En el verso 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El Señor los guió. El Señor los guió para que llegaran a donde estaba el niño Jesús. Y sigue diciendo el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces aquí vemos cómo el Señor guió a estos magos para que llegaran hasta donde estaba Jesús y completaran el propósito por el cual ellos habían llegado allí, de traer esos presentes, que era un mensaje claro, dando a entender de que ese era el Mesías prometido, el Mesías esperado por los judíos. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Ñeca, qué bueno que estás ahí. Y esto nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Para que tengamos una aclaración bíblica, ¿verdad? Un entendimiento más profundo. Número uno, que no eran reyes, eran magos. Y número dos, que ellos vinieron a traer presentes a Jesús, porque ellos reconocían que Él era el verdadero rey de los judíos, el que había sido prometido de parte de Dios, que nacería de una virgen, y que Él vendría a salvar este mundo de todos los pecados y de hacer una obra redentora para toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, como dice la palabra del Señor, sino que tenga vida eterna. Entonces dice la palabra del Señor que comenzando desde el capítulo 13 en adelante, y ya ahí vamos a ir cerrando para luego dejar esto para la próxima parte, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando del Evangelio detalle por detalle y trayendo todas las profundidades que nos enseña este Evangelio, hablándonos de la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un detalle muy importante que tenemos que guardar, y es que en la introducción que acabamos de leer, que nos habla de la generación, de la genealogía de Jesucristo, y que nos está hablando de dónde fue que provino, de esa simiente, de la simiente de Abraham, que era de la promesa que le había dado Dios a este hombre, diciéndole que en ti serán benditas, hablándole de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumplió cuando Jesucristo nació en Belén de Judea. Y otro detalle bien importante del Evangelio según San Mateo es que en este Evangelio se encuentra
las citas del Antiguo Testamento. Él cita mucho la Biblia, él cita mucho el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque para el judío, específicamente a quien él dirigió este evangelio, porque él dirigió este evangelio a los judíos específicamente, al judío le interesaba mucho que se le dieran pruebas escriturales del Antiguo Testamento para que dieran base fundamental a lo que se estaba trayendo a la enseñanza y a lo que representaba la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Rey de los judíos y el Rey Mesías de toda la humanidad. Y entonces entra en el capítulo 3 hablando de la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue quien preparó el camino. Era el que había sido llamado para preparar el camino. Así lo dice en el capítulo 3 de Mateo, versículos 2 y 3. Mira cómo dice, y con esto ya vamos a ir combinando lo que es el estudio de esta noche. Dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Esta langosta no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando vamos por allí por un kiosco de Luquillo. Usted la ve que la tienen puesta en una pecera y están ahí esperando para que la echen al caldero. No es ese tipo de langosta. Cuando ahí habla langosta y miel silvestre, está hablando de la langosta que es como el saltamonte, un saltamonte gigante que había en el desierto. Esa era la comida de Juan el Bautista. O sea que él no estaba, como decimos nosotros, porque tenía un ministerio, él estaba gozando de los mejores manjares, de las mejores comidas habidas y por haber. No, él comía una comida muy simple, pero con una obra y un trabajo y un ministerio poderoso para la gloria y la obra del Señor. Y él le preparó el camino al Mesías. Y fue el Juan el Bautista precisamente el que tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. Y eso se encuentra en ese mismo capítulo 3, del verso 3 en adelante, que dice, entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, Juan, para que vean la humildad que había en Juan, que Juan decía, no, el que me tiene que bautizar a mí eres tú, porque tú eres el verdadero, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres el Hijo de Dios, aleluya. Pero Juan le decía, no, bautízame tú a mí mejor, yo necesito que tú me bautices. Pero mira lo que Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque Jesús vino a cumplir toda justicia, aleluya. Dios te bendiga, don Isabel Lugo, te bendiga mucho. Isabel es parte de este ministerio para la gloria del Señor. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Ya estamos casi por culminar. Y dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir con todo lo que eran los requisitos necesarios, aunque Él era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios. Y aunque Él es santo, era santo y es santo, porque no había nacido con esa naturaleza pecaminosa como la que nacimos nosotros, pero Él dijo, conviene que cumplamos toda justicia, dándonos ejemplo que nosotros tenemos que obedecer todos los preceptos y todos los mandatos y todos los requisitos necesarios para cumplir con toda justicia. Entonces Juan dijo, pues está bien, vamos a hacerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, después que Juan lo bautizó, dice la Biblia, subió luego del agua. Miren qué lindo, hermano, miren qué lindo, como lo presenta Mateo en su evangelio. Dice, y subió luego del agua, y he aquí los cielos
le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué hermoso, el Espíritu Santo descendió como una paloma. Qué hermoso. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos aprender un principio fundamental de la doctrina de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo estamos viendo en esos dos versos donde está diciendo que en ese bautismo sube Jesús del agua, los cielos son abiertos y aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como paloma, y venía sobre él. El Espíritu Santo se posó sobre él en forma corporal. Estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y para completar la Trinidad, en el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Ahí vemos completada la Trinidad manifestada en el bautismo de Jesús. Y así culminamos en esta noche con nuestro primer estudio bíblico acerca de los evangelios, comenzando con el evangelio de Juan. Eso es así, hermana Marina Fortunato. Qué humildad y obediencia había en este siervo de Dios Juan, el cual nosotros debemos de aprender a imitar. Que también en nosotros haya esa humildad y esa obediencia, y que nosotros podamos amar de todo corazón y tener en lo más profundo de nuestro corazón, bien incrustado, bien puesto en lo más interior de nosotros, el que hagamos las cosas para agradar a nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa, para que nosotros hoy en día podamos tener entrada y acceso directo al trono de la gracia del Señor. Así que amén, esperando que en esta noche pues haya sido de edificación este primer estudio bíblico. Usted, mi hermano, corra la voz, dígale a sus hermanos, sus hermanas en la congregación, aquellos, pues, no tiene que ser ni que esté en ninguna iglesia, alguien que usted conozca, alguien que usted sepa que está interesado en aprender la palabra del Señor, pásele esta información y dígale: mira, en la página del Ministerio Mujer Levántate, los miércoles se van a estar trayendo unos estudios bíblicos en el programa Sumergidos en la Palabra, Sumergidos en su Palabra, y que esto pues va a ser de mucha bendición para su vida, para que vayan conociendo mucho mejor las Escrituras y se les sea más accesible el poder leer la palabra del Señor y tener un mejor entendimiento de ella. Amén. Así que yo, ¿verdad?, les pido que oren mucho por nosotros. Amén, para que nosotros vamos a estar lo más posible. Amén. Dios bendiga a Pastora Erika. Amén. Dios le bendiga mucho, qué bueno, y saludos a su esposo, gloria al Señor. Qué bueno que está ahí con nosotros. Ya, ¿verdad?, estamos en la culminación, pero más luego pues estaremos, como estamos anunciando, si quizá haya un miércoles que no estaremos presentes, pero buscaremos la manera de que se pueda seguir recurrentemente estos estudios bíblicos. Nos quedamos en el capítulo 3, vamos a empezar el capítulo 4 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Así, si hubiera alguna pregunta, alguna información que quieran, que necesitan, pues nosotros nos las puede escribir ahí en la página, en los mensajes, y nosotros pues buscaremos la forma de poder contestar a sus preguntas, ¿verdad? Y si no tenemos la respuesta, pues tenemos que buscar la ayuda de nuestro pastor o de algunas personas de mucho más conocimiento, pues así lo haremos. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho a la pastora Erika. Amén. Gracias, Señor. Gracias a la hermana Marina Fortunato desde la Argentina, hermano. Qué lindo que desde Argentina se nos conectó esta hermana y estuvo ahí con nosotros hasta el final. Y mira cómo ella escribe, ¿verdad? Dice:
que menguemos, como dijo Juan, eso lo dijo Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, gloria al Señor. Porque el que tiene que llevarse todo el reconocimiento y toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, porque de eso se trata este evangelio que estamos estudiando. Este evangelio se trata de la persona y obra de Jesucristo, que es el que se merece toda gloria y toda honra, y que al que nosotros tenemos que adorar y darle gracias y estar agradecidos todos los días de nuestra vida, porque Él nos ha salvado y nos ha redimido de todos nuestros pecados. Así que Dios bendiga mucho a la hermana Kenia también, que estuvo con nosotros, a la hermana Isabel. Amén. Gracias a todos que estuvieron conectados, y esperando que para aquellos que luego se vayan a conectar, pues también eso les sea wow. Qué lindo, gloria, hermana Erika, usted de Argentina. Mira, hermana Marina, usted tiene ahí una compueblana que se conectó a una pastora. La pastora Erika es de Argentina también, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga mucho, gloria a Jesús. Amén. Justamente me gozo en el Señor, porque los viernes en mi congregación estamos estudiando los 4 evangelios, la sana doctrina tal como Dios nos manda. Amén. Amén. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Hay que volver a la palabra. Hay que sumergirnos en su palabra, hermano, porque eso es lo que nos va a darnos a nosotros la base, el fundamento, es la palabra del Señor. Amén. A mí me encanta los estudios que da nuestro pastor Misael los martes. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que traerle al pueblo. Amén. Eso es lo que tenemos que traerle a todas las personas. Porque a veces lo que hay es mucho entretenimiento y poca palabra. Y debería ser al revés. Más palabra de Dios y luego nos gozamos en todas las cosas que el Señor nos permita. Pero lo que debería ser lo primordial es sumergirnos en su palabra. Amén. Así que Dios bendiga. Vamos a orar. Amén. Por todos aquellos hermanos que estuvieron ahí. Y que oren por nosotros para que este programa y esta visión que tiene mi esposa, la hermana Vanessa Flores, la directora de este ministerio, junto a su vicepresidenta, la hermana Brenda Rivera, y justamente a todo el equipo ministerial en el que nos incluimos, la hermana Isabel, que está ahí con nosotros, amén, y todo el equipo que trabaja con nosotros, amén, que usted ore por nosotros para que el Señor siga impulsando esta visión y que haya más gente que pueda seguir sumergido y sumergiéndonos en su palabra. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia y de infinita bondad. Mira, Señor, te presentamos, Señor, a cada hermana, a cada hermano que estuvo ahí con nosotros escuchando esta clase bíblica, sumergidos en su palabra, pidiéndote, Señor, que tu nombre una vez más sea glorificado sobre cada una de sus vidas, sobre cada una de las personas que estén en necesidad en esta hora, para que en tu nombre, Jesús, se rompan todas las cadenas, para que en tu nombre, Jesús, se sane todo enfermo, toda enfermedad se echa afuera, para que en tu nombre, Jesús, las almas que están perdidas sean rescatadas por el poder de esta palabra, Señor. Esto te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús, Señor, y pidiéndote, Señor, que esta bendición sea transmitida y sea llevada a muchos otros lugares del mundo, así como Argentina y todos los países de Latinoamérica, Señor, sean bendecidos a través de esta palabra. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir antes de irnos el verso bíblico que nos presenta la hermana en Colosenses, y con esto cerramos esta programación en esta noche. Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la poderosa palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Amén. Así que Dios lo bendiga, y con eso vamos a comenzar. Dios te bendiga, Ana Carmen Ramos Millán. Dios te bendiga, Ana Carmen. Qué bueno, qué triste que ya nos vamos. Pero gracias por llegar ahí y saludarnos. Amén. Y para la próxima, si Dios lo permite, con la ayuda del Señor primeramente, pues el próximo miércoles estaremos conectados para seguir. Quizá habrá momentos que tengamos que jugar un poquito con la hora, pero siempre vamos a tratar de que sea a las 7:30 hasta las 8, 8:15, para que así los hermanos tengan oportunidad de entrar. Pero le invitamos que él pueda volver a verlo desde el principio, para que se goce en la enseñanza bíblica que se ha presentado en el día de hoy. Dios te bendiga mucho, y será hasta el próximo miércoles, si así nos lo permite el Señor. Si no, pues estaremos allá en el reino de los cielos, gozándonos de las grandes bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo y conociéndolo ahí en persona. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, hermana Mayrín. Dios te bendiga mucho. Amén. Nos despedimos ya, ¿verdad?, de esta programación, pero siempre recordando, antes de culminar, para el próximo miércoles, así nos lo permite el Señor, estaremos para seguir la segunda clase del Evangelio según San Mateo. Dios me lo bendiga y muy buenas noches.